McFadden se enorgullecía de que ni una sola palabra de True Story fuese inventada. Esta aseveración provocó ciertos problemas económicos a McFadden cuando en 1927 publicó un reportaje titulado El beso revelador, ambientado en Scranton, Pensilvania. Por una desafortunada casualidad, resultó que el reportaje contenía el nombre de 8 ciudadanos respetables de esa bella ciudad. Lo demandaron y McFadden se vio obligado a admitir que las historias de True Story en realidad no eran reales ni verídicas y nunca lo habían sido. Cuando la prensa sensacionalista se puso de moda, McFadden fundó el Graphic. Su característica más destacada era que apenas guardaba relación con la veracidad, y en muchos casos ni siquiera con una realidad reconocible. Presentaba entrevistas imaginarias con personas a las que no había visto nunca, y publicaba historias firmadas por plumas que no podían haberlas escrito. Cuando Rudolph Valentino murió en 1926, McFadden presentó una serie de artículos escritos por él desde ultratumba. El Graphic se hizo famoso por utilizar un tipo de ilustración inventado por el propio periódico, la composografía, en la que las caras de personalidades famosas se superponían sobre los cuerpos de modelos que habían posado en escenarios falsos para crear estampas arrebatadoras. La más célebre de esas creaciones visuales fue la que presentaron a principios de 1927 durante las vistas judiciales para la anulación del matrimonio entre Edward W. Browning, Papi, y su joven y despampanante novia, ligera de cascos, a la que todos llamaban con cariño Melocotones. Para ilustrar esa historia, el Graphic ofreció una fotografía que mostraba, sin ninguna intención de parecer plausible, a Melocotones desnuda en el estrado. Ese día el Graphic vendió 250.000 ejemplares más que de costumbre. El New Yorker llamaba al Graphic un hongo grotesco, pero desde luego ese hongo tenía un éxito descomunal. En 1927 tenía una tirada de casi 600.000 ejemplares. Para los periódicos convencionales, las cifras eran preocupantes, pero habían empezado a bajar. La mayor parte de ellos respondieron con un intento velado de parecerse a la prensa amarilla, por lo menos en espíritu, aunque no en la presentación. Incluso el New York Times, si bien mantuvo con devoción su solemnidad y tono gris, le buscó un hueco a innumerables historias jugosas a lo largo de la década, y las cubrió con una prosa que a menudo se acercaba al fervor sensacionalista. Por lo tanto, cuando se produjo un asesinato como el de Albert Schneider, todos los periódicos se volcaron en la noticia con una especie de frenesí. Poco importaba que los perpetradores fuesen de una ineptitud espectacular, hasta el punto de que el escritor y periodista Damon Runyon lo rebautizó como el caso del asesinato bobo, o que no tuvieran atractivo ni demasiada imaginación. Bastaba con que el caso tuviera un componente de lujuria e infidelidad, con una mujer desalmada y un contrapeso de ventana. Esas eran las cosas que hacían vender periódicos. El caso Schneider Gray recibió más espacio en las columnas de los periódicos que cualquier otro crimen de la época. Y no sería superado en espacio de cobertura hasta que tuvo lugar el juicio de Bruno Hauptmann por el secuestro del hijo de Charles Lindbergh en 1935. Y si pensamos en las consecuencias que tuvo para la cultura popular, ni siquiera el secuestro de Lindbergh estuvo a su altura. En Estados Unidos, los juicios de la década de 1920 eran sorprendentemente rápidos. Gray y Schneider fueron procesados, condenados por un gran jurado y metidos en la cárcel menos de un mes después de su detención. Un ambiente carnavalesco se cernió sobre el Tribunal de Justicia del Condado de Queens, un edificio de grandeza clásica en la ciudad de Long Island. 130 periódicos de todo el país y de lugares tan remotos como Noruega enviaron reporteros. La Western Union instaló la centralita más grande que había montado jamás, más grande incluso que las empleadas para una convención presidencial o para la Serie Mundial de Béisbol. A las puertas del tribunal se apostaron varios carritos de comida rápida y vendedores de recuerdos que ofrecían alfileres de corbata con forma de contrapesos de ventana a 10 centavos. El gentío se congregaba todos los días con la esperanza de encontrar asiento libre dentro. Los que no lo conseguían parecían satisfechos con quedarse fuera y contemplar el edificio, pues sabían que asuntos importantes que no podían oír ni ver se estaban decidiendo en ese preciso momento dentro de la sala. También se acercaron a husmear varias personas ricas y famosas, entre ellas la marquesa de Queensberry y la esposa, sin identificar, de un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.